Soy Marina Mariani de Vidal y desde hace muchos años, en realidad más de los que querría acordarme, enseño en esta casa derechos reales. Entonces, el tema que elegí para esta clase es un tema de derechos reales, o sea, eh, dentro del derecho real de propiedad horizontal, el régimen de las expensas comunes y las ventajas de que este crédito está rodeado, tanto por vía legislativa como jurisprudencial. Bueno, entonces para ubicar un poco el tema, digo que el derecho real es el derecho de carácter patrimonial que pone al titular en relación directa e inmediata con la cosa, de modo que ese titular saca la ventaja emanada del derecho directamente él de la cosa, porque el derecho real recae sobre cosas, es decir, sobre objetos materiales. Entonces, el derecho real tiene una ventaja muy grande sobre los derechos creditorios, es decir, los derechos de obligación, porque resulta oponible a todo el mundo, es decir, como le decimos nosotros, erga omnes, a todos, mientras que el derecho personal solo contra el deudor. El derecho real, entonces, los derechos reales que siempre recaen sobre cosas, o sea, sobre objetos materiales, tienen que tratarse objetos materiales, puede ser sobre cosa propia, como el dominio o el condominio, o sobre cosa ajena. A su vez, estos pueden ser de disfrute, como por ejemplo el usufructo, o de garantía, como la hipoteca. El derecho de propiedad horizontal, y aclaro que elegí este tema de propiedad horizontal, porque la propiedad horizontal es un derecho real con el que todo el mundo ha tenido o tiene algo que ver. Entonces es muy práctico este tema, tiene una gran, digamos, difusión. Este derecho real, no como otros, como la servidumbre y demás, que pueden sonar un poco esotéricos, pero este está muy difundido. Entonces, la propiedad horizontal es un derecho real sobre cosa propia, regulado en la ley 13.502, es decir, que no está incluido en el Código Civil, sino que es extra Código Civil. Hay una ley especial que la incorporada o complementaria del Código Civil, pero está fuera del Código Civil. La propiedad horizontal es un derecho real que tiene la particularidad de que recae sobre un inmueble edificado. El inmueble tiene que estar edificado y sobre ese inmueble edificado, al titular o titulares, porque tienen que ser por lo menos dos, ¿no? Para dar vida al sistema, como lo quiere la ley, cada uno de los titulares tiene un derecho exclusivo sobre algunas partes de ese inmueble edificado y un derecho común sobre otras partes. Este derecho real, autónomo, como digo, es decir, que tiene sus propios principios que se debe buscar dentro de la propia ley, sin perjuicio de después recurrir por analogía a las normas del Código Civil, este derecho real tiene, como digo, la particularidad de que esas facultades exclusivas y las facultades comunes que competen sobre otra parte del edificio están ligadas por un vínculo inescindible, es decir, no se pueden separar. Y cualquier acto que se realice respecto de una, indefectiblemente involucra a la otra y no se pueden realizar ningún acto, por ejemplo, transferencia, gravámenes, embargos, sobre una de estas, la porción común, sin que afecte la porción exclusiva y viceversa. Entonces, digamos, es en qué con esto doy así un pequeño esbozo de lo que debe entenderse por propiedad horizontal. La propiedad horizontal, entonces, esta parte exclusiva, ¿no? Que pertenece a cada uno de los titulares, se llama unidad funcional, porque tiene que bastarse a sí misma para la función o destino al cual va a ser empleada. Por ejemplo, no es lo mismo un local, ¿no? De un, digamos, de un shopping, que puede estar sometido a propiedad horizontal, que las cocheras de un garage,
que una casa de departamentos para vivienda, es decir, es diferente. Por ejemplo, la vivienda necesitará cocina y baño para darle su independencia funcional cada titular, en cambio el local no, si el baño es común, no importa, porque el local va a satisfacer igual las necesidades. Entonces, la parte exclusiva con unidad funcional, con su cortejo de derecho común sobre partes comunes que son las indispensables para la seguridad del edificio o las afectadas al uso común. La incidencia, ¿no? O mejor dicho, el alcance del derecho de cada copropietario, que así se llaman, ¿no?, sobre las partes comunes, está especificado en lo que se llama el Reglamento de Copropiedad y Administración. El Reglamento de Copropiedad y Administración es como si fuera la Constitución Nacional para nuestro país. Bueno, pues el Reglamento de Copropiedad es la ley suprema del edificio. Es decir, de cada sistema, cada edificio tiene su reglamento, su estatuto, y a ese se tiene que someter. Es ley suprema para los que tienen derechos de propiedad horizontal en ese edificio. A su vez, entonces, ahí adentro hay que buscar lo que se llama el porcentual, es decir, la medida que se expresa generalmente en porcentajes, ¿no?, la medida en que cada copropietario va a contribuir o le corresponde la medida del derecho sobre la parte común, siempre indefectible e inescindiblemente unidas. A su vez, hay una particularidad también en estos edificios sometidos o afectados a la propiedad horizontal, y es que los copropietarios tienen que gestionar y administrar en común, es decir, hay una comunidad que según, o sea, nadie tiene un derecho independiente, ¿no?, sobre las partes comunes, sino que es común con todos los demás. Entonces no es ilimitado, está limitado en primer lugar por el Reglamento de Copropiedad. Entonces, esta necesidad de gestión común ha dado lugar a que tanto la jurisprudencia como la doctrina mayoritaria hayan llegado a la conclusión de que los copropietarios es como que generan una persona jurídica o persona de existencia ideal, por cierto, que es distinta de la suma de los copropietarios. Es decir, ellos alumbran una nueva persona que es el consorcio. Desde luego que la personalidad jurídica es una herramienta del derecho, un centro de imputación normativa, no es que exista verdaderamente, es como una especie de ficción, ¿no?, creada por el derecho, pero estas personas son muy reales y por razones operativas se recurre a esta herramienta y así se mueven muchísimas instituciones jurídicas a través de las personas jurídicas. En primer lugar el Estado, que lo es. Bueno, entonces, esta persona jurídica que la ley la nombra una sola vez en el artículo 9, entonces por eso se han generado algunas dudas, pero como es muy útil esta herramienta, tanto la doctrina como la jurisprudencia llegan a la conclusión de que esta persona existe, que hay una personalidad jurídica, y esa se llama el consorcio. Consorcio que tiene su nombre, que es el de edificio, calle, tanto, número, tiene un acta de nacimiento, que es el reglamento de copropiedad, bueno, y tiene especialmente esto, ¿no?, todos los caracteres, tiene capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, y bueno, cada una de estas menciones que yo hago merece un desarrollo extenso, pero acá no es el tema. Entonces paso al elemento más importante de la personalidad del consorcio, que es su patrimonio, ¿no?, su patrimonio. Este patrimonio justamente está
forman parte de este patrimonio los créditos por expensas comunes, ¿no? Se discute mucho si hay patrimonio o no, porque las partes comunes son de los copropietarios, no son del consorcio. Esto tiene unas consecuencias prácticas enormes en muchos temas, que acá tampoco es el momento de desarrollar, pero hay que tener en cuenta que el patrimonio del consorcio se conforma principalmente con los créditos por expensas comunes y el fondo de reserva. Pudiera ser que en el reglamento o después por adquisición posterior el consorcio haya adquirido algún otro bien, esto también muy discutido y que no es el momento de desarrollar acá, es decir, el consorcio como propietario de unidades funcionales es un tema que se ha debatido mucho, se sigue debatiendo y es una gran resonancia práctica también. Entonces, tenemos la propiedad horizontal, el reglamento de copropiedad, el consorcio, y ahora llegamos a las expensas comunes y a ver qué es lo que estas expensas comunes son. Las partes comunes, ¿no?, entre las cuales está el terreno, por ejemplo, los pasillos de circulación interna, las terrazas, y así se establece en el reglamento, las calderas, por ejemplo, bueno, etcétera, ¿no? Es todo aquello que hace a la seguridad del edificio o está afectado al uso común. Eso es parte común. Entonces, esas partes comunes, obviamente que generan gastos, ¿no? Gastos de diversa índole, que son gastos de, en primer lugar, de utilización, la lamparita, la luz, bueno, el agua, utilización, de mantenimiento, de administración, de reparación. Entonces, todos esos gastos se solventan a través de lo que se llama las expensas comunes, que se denominan comunes no por oposición a extraordinarias, sino porque son comunes porque afectan a todos los copropietarios, son comunes a todos los copropietarios, por eso se llaman expensas comunes. Estas expensas comunes, la medida en las deben solventar obviamente todos los copropietarios, y la medida en que contribuyen está determinada por el porcentual al que antes me referí. Es decir, que si una unidad tiene un porcentaje de 4,5, en toda esa masa de gasto le va a corresponder participar en un 4,5%, ¿no? Esa es la CP. El titular de ese crédito es el consorcio de copropietarios. Es decir, que a él le compete la fase activa de ese crédito, es el que lo puede reclamar, el que puede reclamar el pago. Entonces, si nosotros tenemos que las cosas comunes generan gastos de esos tipos a los que me referí, ¿no?, y que esos gastos los tienen que solventar todos los copropietarios, enseguida se ve cuál es la importancia del pago puntual de las expensas, porque si no, se viene todo abajo. Y el consorcio puede caer en quiebra, ¿no? Es otro tema muy discutido acerca de si el consorcio se puede concursar, puede decir, pedir su concurso preventivo, ser declarado en quiebra, porque en derecho todo es polémica. Yo a los alumnos siempre les digo, la norma es un marco abierto a varias posibilidades, como decía Kelsen, y de ahí, bueno, el intérprete elige la que él considera que es la mejor, la más acertada. Pero, como así el común de la gente dice, media biblioteca a favor de una solución y media biblioteca en contra. Quiere decir eso, que en derecho no es 1 más 1, 2 como las matemáticas, sino que es todo así muy... Por eso puede haber fallos de primera instancia, fallos de segunda instancia que los revoquen, una doctrina que opina una cosa, otra. Bueno. Entonces, este tema de la posibilidad de que el consorcio sea declarado en quiebra, se pueda pedir su concurso preventivo, es un arduo tema, porque podría llevar a la extinción del sistema. Bueno,
sigamos entonces no con cosas tristes como la quiebra, sino con una más alegre, que es justamente porque el crédito por expensas es tan importante para la vida del sistema, entonces la ley y la jurisprudencia lo miman, o sea, lo rodean de prerrogativas, de ventajas de las que no gozan los créditos comunes y que están enderezadas justamente a que al consorcio le lleguen este flujo de fondos. Entonces, primero enumero las ventajas y después me voy a referir a cada una más o menos brevemente. Estas ventajas surgen tanto de la ley como de la jurisprudencia, es decir, en la ley, tanto procesal como civil, o mejor dicho, civil por su jerarquía, no, civil y procesal, como la jurisprudencia rodean al crédito, le dan estas ventajas respecto de los demás. Enumero entonces las ventajas. Una es la vía ejecutiva para reclamar su cobro. Después, el abandono de la abdicación del derecho de cada titular no lo libera del pago de las expensas. Tercero, la unidad funcional está afectada la unidad al pago de las expensas. Otra, las expensas tienen privilegio, que es importantísimo. Y por último, esto es la jurisprudencia, la que lo tiene establecido, se le tolera que los intereses que genera la mora, es decir, la falta de pago puntual de las expensas, tenga un techo más alto, ¿no? Tampoco se van a ir para el otro lado y entonces el juez ejerce su función morigeradora de los intereses, pero la jurisprudencia tiene mayor tolerancia en cuanto al porcentual. Ahora me voy a referir. Bueno, vuelvo entonces a la primera. Vía ejecutiva. La vía ejecutiva es una vía procesal rápida para reclamar el cobro con un elenco de defensas limitado. Entonces, por lo tanto, el juicio va a ser más rápido. Por lo cual, es muy conveniente que el crédito por expensa, atendiendo justamente a su naturaleza de indispensable para la vida del sistema, tenga garantizada la vía ejecutiva para reclamar el cobro. Entonces, es por eso que casi todos los códigos procesales, porque sabemos que en la Argentina cada provincia tiene su respectivo código procesal, porque según la Constitución Nacional, los códigos de fondo los dicta el Congreso Nacional, pero las leyes para aplicar esos códigos, es decir, las normas a las que se van a sujetar los tribunales, los provinciales en su desenvolvimiento, las dicta cada provincia. Entonces, en general, los códigos procesales incorporan para el cobro, mejor dicho, de las expensas, la vía ejecutiva, una vía rápida y con defensas limitadas. Para las provincias que no tengan esta vía, que deben ser pocas, en este momento no lo recuerdo, pero creo que todas lo contemplan, y si no lo contemplan es porque se trata de provincias donde la propiedad horizontal no está difundida, entonces, bueno. Entonces, la jurisprudencia le otorga la vía ejecutiva, también esto es controvertido, ¿no? Le otorga esa vía rápida, la vía ejecutiva, siempre que en el reglamento de copropiedad esté prevista la vía ejecutiva. Esto, como el título ejecutivo que permite demandar por esa vía rápida, es un título que solo puede tener su origen en la ley, ¿no? Entonces se dice, ¿cómo? Va a estar concedida la vía ejecutiva en el reglamento de copropiedad, que en definitiva es un contrato. Bueno, eso está discutido. Y durante muchos años, la jurisprudencia de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara Civil, si hubiera habido previsión reglamentaria acerca de este tema, abrió la vía ejecutiva. Pero esto también es sumamente controvertido porque se dice que no puede haber
un título ejecutivo autocreado por el interesado, como en este caso sería el reglamento, ¿no? Bueno, esa es la primera ventaja. Segunda, el abandono no libera, dice el artículo 8 de la Ley de Propiedad Horizontal. ¿Esto qué quiere decir? El abandono es una institución que en materia de derechos reales es muy difícil que se dé, porque nadie va a andar abandonando la propiedad, ¿no? Bueno, pero se puede dar, está regulado y no me voy a referir. Acá es importante saber que este abandono quiere decir abdicación del derecho. Y abdicación hay en la transferencia. Cuando el titular de una unidad la vende, por ejemplo, abdica de su derecho, ¿no? Se termina el derecho a perder y abdica en favor del adquirente. Entonces, este artículo 8 lo que quiere decir es que si esa unidad se vendió con una deuda por expensas, que puede ser que así sea, entonces ese abandono no libera a la persona durante la vigencia de su derecho se generó esa deuda, ¿eh? Entonces yo tengo, por ejemplo, A, que es propietario, y este A debe, por ejemplo, 3.000 pesos de expensas. Bueno, él vende a B esa unidad y entonces, B, supongamos que él en el contrato entre A y B se diga que B adquiere libre de expensas y que A lo libera de las expensas, eso puede existir. O que B toma a su cargo esta deuda de 3.000 pesos. Eso depende de las negociaciones particulares. Acá en el punto que estamos viendo es que el artículo 8 me dice, por más que A venda y ahora la unidad esté en cabeza de B, él sigue siendo deudor de estos 3.000 pesos con todo su patrimonio. ¿Quién se lo puede reclamar? Pues el titular del crédito, que es el consorcio. Entonces el consorcio está acá y puede seguirle reclamando los 3.000 pesos a A. Bien. Ahora, eso es lo que dice el artículo 8. Y así se pasa a la otra ventaja, que es la afectación de la cosa al pago, que esto está dicho en el artículo 17. 17 de la Ley de Propiedad Horizontal dice que la deuda por expensas sigue siempre al dominio de sus respectivos pisos o departamentos. Y será deudor el adquirente, dice en otros términos más o menos, con la cosa. Es decir, su deuda está limitada a la cosa. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos entonces que A vende a B, ¿no?, con esta deuda de 3.000 pesos. Como la deuda sigue a la unidad funcional, este B va a ser deudor de 3.000 pesos. Y esos 3.000 pesos el consorcio se los puede reclamar. Fíjense, se devengaron mientras era propietario. Sin embargo, pueden ser reclamados. A, porque no se libera con la transferencia, y a B también. Esto por el artículo 8 y por el artículo 17 se puede, y por el artículo 17 se le puede reclamar a B. La diferencia entre ambos es que mientras que por estos 3.000 A responde con toda la cosa, por B los 3.000 que se generaron mientras era propietario responde solo con la unidad. Es decir, que si sale a remate y no alcanza para pagar lo que se obtiene en el remate, no alcanza judicial, ¿no?, en la subasta, no alcanza para solventar la deuda por expensas, pues entonces este ya queda liberado, porque responde solamente con la. Pero, entonces ustedes me dirán, entonces ¿qué? ¿C le puede reclamar a A y a B? Sí. A tiene dos deudores, C, o sea, el consorcio tiene dos deudores, y le puede reclamar. Desde luego, si uno paga, el otro no va a pagar, pero le puede reclamar tanto A como a B. Pero puede pasar otra cosa, que B tampoco pague. Supongamos, ¿no?, que ahora vamos a ver.
de B. Él tampoco paga. 2.000 pesos tiene deuda. Entonces decide vender y vende. A C la unidad funcional. Entonces, ¿qué pasa? Hay una deuda de 3.000 y de 2.000. Bueno, A, como el abandono por el artículo 8 no lo libera, lo sigue debiendo con todo su patrimonio, aunque ya no sea propietario de la unidad. B, lo mismo, debe sus 2.000 pesos. C, como el artículo 17 me dice que la deuda por expensas sigue siempre al dominio de sus pisos o departamentos, la conclusión es que C, estos 3.000, se los debe. Pero además el pobre C debe los 2.000 de B. Porque sigue siempre a su... Entonces, C debe 3 y 2. Hay que tener cuidado cuando se adquiere, ¿no? 3 y 2. Pero 3 y 2, él responde con la cosa nada más. Es decir, ahí está, el departamento, la unidad se vende, se alcanza, se paga y si no, se queda liberado. Pero ahora supongamos, los deudores están al orden del día. Supongamos que C, él tampoco pague y se genera una deuda de C, de 1.000 pesos, perdón. Entonces el consorcio está ahí y dice, ¿a quién le puede reclamar? Esto generalmente yo lo hago responder por los alumnos, pero bueno. Entonces, 3.000 pesos le puede reclamar a A y le puede reclamar a C. Pero a B ya no le puede reclamar los 3.000 pesos de A. ¿Por qué? Porque la deuda sigue al dominio de la unidad. Y como B ya dejó de ser titular de la unidad, lo que él debía porque era propietario, ya no lo debe más. Entonces, a B ya no se le puede reclamar. Estos 3.000 pesos los puede reclamar el consorcio de A y de C. Los 2.000 pesos que se generaron mientras B era propietario, obvio, a A no le interesa. No se le puede reclamar nada. B vendió y estos 2.000 se le puede reclamar a B, porque es el mismo razonamiento, por el artículo 8. Y a C también, por el artículo 17, porque sigue siempre al dominio de sus respectivos pisos o departamentos, ¿no? Entonces, el límite que tiene es que de estos 3 y 2 se va a responder solo con la cosa. En cambio, los 1.000 que se generaron mientras era propietario, el consorcio los puede reclamar a C, a y a B obviamente no, y estos 1.000 se los puede reclamar a C y puede agredir todo su patrimonio. Ese es el problema del artículo 8 y del artículo 17. O sea que esta característica de seguir a la cosa, que algunos llaman obligaciones ambulatorias, porque ambulan con la cosa, o reales, porque siguen al titular del derecho real, pero no voy a entrar en la calificación de si la deuda por expensas es o no una obligación real, porque hay muchas discusiones, entonces no, ¿para qué? El tema es que los artículos 8 y 17 solucionan este problema y siempre a favor de las expensas, como acabamos de ver. Porque, vuelvo a repetir, las expensas son indispensables para la vida del sistema, porque si no se viene todo abajo y aún puede desembocar en el concurso o la quiebra. Muy bien, entonces, de ahí, por esto justamente es que si alguna vez han transferido alguna unidad funcional, van a ver que el escribano pide al administrador un certificado de deuda, ¿no? No es de libre deuda, sino de deuda, para estar interiorizado, porque el adquirente
tiene que preocuparse por saber, y si no lo hace es negligente, es decir, que no tendría buena fe, tiene que preocuparse por saber las condiciones de lo que adquiere, entre los cuales está la deuda por expensa. Entonces, por eso siempre se pide este certificado y el administrador está obligado a expedirlo, ¿no? Actualmente también se aconseja pedir no solamente la deuda por expensa, sino también si existe algún juicio o algún reclamo pendiente contra el consorcio, porque se puede tener, porque si en el juicio el consorcio resulta condenado, eso se va a solventar con expensas. Entonces, o sea, van a estar cargando en los hombros de los copropietarios, de manera que también esto es conveniente, y aún se ha llegado a decir que el administrador está obligado, cuando se le pide este certificado de expensas, a informar también sobre la existencia de reclamos pendientes contra el consorcio. Otra particularidad importante, ¿no?, de esto, de que sigue la deuda por expensa a la propiedad de la unidad, radica en que el artículo 17 dice: sigue siempre al dominio de sus respectivos pisos o departamentos. Entonces, como siempre, por eso existimos los abogados, los jueces y demás, porque hay problemas, porque si todo se pudiera resolver vía una computadora, ingresarle las preguntas, ya no habría necesidad de esto. Pero se generó un problema que en su momento dio origen a unos debates encendidísimos, y es, claro, si yo vendo privadamente, obvio, se aplica el 17 y la deuda sigue a la unidad, bueno, ya el sistema. Pero ¿qué pasa si el inmueble es ejecutado por un acreedor cualquiera, ¿no?, del deudor de la expensa, ¿no? Entonces, se vende en subasta judicial. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en esa subasta se remata, se obtiene un precio, ese precio se deposita en el expediente, en el juicio en el cual el propietario deudor es ejecutado, y entonces, bueno, ahí van a concurrir todos los acreedores pujando por sacar la mayor tajada. El interrogante al que ahora me estoy refiriendo es este: ¿el adquirente en la subasta judicial debe la expensa? Por ejemplo, si C, en lugar de haber adquirido privadamente, resulta que le rematan a B la unidad, y él y C adquiere, entonces ya tendríamos que borrar los 1000, ¿no? Bueno, se adquiere y resulta que viene con ese cortejo de 3000 más 2, 5000. Entonces el problema es: ¿se responde o no si adquirió en subasta judicial? Y bueno, acá también unos dicen que sí, otros dicen que no. Personalmente pienso que sí. Así lo resolvió un fallo plenario de la Cámara Civil de acá de la Ciudad de Buenos Aires, que es Cámara Nacional, ¿no? En lo civil, en el año 99, febrero del 99. Y ahí se decidió que el adquirente responde. ¿Por qué? Porque el artículo 17 dice: sigue siempre al dominio de sus respectivos pisos o departamentos. Entonces, siempre es siempre. La ley no distingue si es transferencia privada o en virtud de una subasta judicial. Entonces, ese es el plenario. La carátula es Servicios Eficientes, Sociedad Anónima contra Yabra. Es un plenario famoso que muchos tribunales lo siguen, tanto de la Ciudad de Buenos Aires, de acá en Buenos Aires, como en las provincias, aunque hay sus disidencias, porque el plenario es obligatorio para el fuero donde se dictó, pero no para los otros. Pero la doctrina generalmente, cuando es de un plenario, se recoge. Eso es el tema de la afectación de la cosa al pago. Y ahora falta otra
ventaja que le concede el Código Civil esta vez. También los otros son la ley de propiedad horizontal y este también, la ley de propiedad horizontal, remitiéndose al Código Civil, y es el privilegio. O sea, el crédito por expensa tiene privilegio, lo cual es importantísimo, ¿no? ¿Por qué es importantísimo? Es importantísimo, no cuando el deudor le alcanza para pagar todas las deudas, tener privilegio o no es indiferente. Pero cuando el deudor no tiene bienes suficientes para atender todas sus deudas, acá tener o no tener privilegio es importante, porque el privilegio es una preferencia en el cobro. Entonces, cobra y el que tiene privilegio desplaza la masa de acreedores quirografarios, ¿no? Y según cómo esté ubicado en el ranking de los privilegios, por ahí desplaza a otros que también tengan privilegio, ¿no? Es un tema muy intrincado, pero acá, por suerte, está resuelto con bastante claridad en la ley. El crédito por expensa goza de privilegio, preferencia en el cobro. Y esta preferencia es la del conservador. Tiene el privilegio del conservador, que es un privilegio bastante importante, que así en términos generales cedería solo frente a los gastos de justicia y a la hipoteca. Entonces tiene un lugar muy relevante el crédito del conservador, con la característica de que el conservador en las quiebras, o sea en los concursos mejor dicho, tiene también privilegio el conservador. Y aunque las expensas no están mencionadas específicamente en la ley de concursos, por esta vía de que se refiere la ley al crédito del conservador, entonces las expensas gozan de privilegio. Es decir, que está muy bien ubicada, porque ustedes fíjense, en la subasta, supongamos que se le está subastando habíamos dicho que se adquiría en la subasta con esta deuda de 3 más 2, 5, ¿no? Entonces, y que se había ejecutado a B. Entonces, fíjense que el crédito por expensa está bien posicionado en la ejecución, porque del precio que se obtenga en la subasta, sobre él tiene privilegio, así que está bien posicionado. La hipoteca lo va a vencer, pero bueno, él vencerá a otro. Y por la aplicación de este plenario, también tiene a C como deudor. Es decir, que si no le alcanza con lo obtenido en la subasta, no le importa, el consorcio va contra el adquirente. Ese es el resultado práctico del plenario. Con lo cual, el acreedor hipotecario a veces se queja y dice, ¿cómo? ¿Yo tengo que empujar acá? ¿No? Y entonces, bueno, si no me alcanza, no cobro. En cambio, las expensas, si no alcanza, no le importa, porque se va contra el adquirente. Con lo cual me viene por vía elíptica a posponer a mí, porque es claro que el adquirente en subasta, cuando va a comprar en la subasta, se tiene que informar, se va a enterar de que hay 5.000 pesos de deuda. Entonces, si él pensaba ofrecer por el inmueble 1.000 pesos, supongamos, así, nada, 1.000, él va a ofrecer 1.000 menos 5.000, porque 5 va a tener que desembolsar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la subasta se va a obtener 5.000 pesos y el acreedor hipotecario se va a ver visto disminuido en sus pretensiones. ¿Por qué? Porque él no puede ir contra el adquirente, por más acreedor hipotecario que sea. Estos son algunos de los problemas. Lindísimos para los que amamos los derechos reales, pero para otros son muy complicados. Bueno, y queda entonces, como último tema, el tema de los intereses. En general, bueno, las partes pueden pactar cuando celebran sus convenios, en fin, crean las obligaciones, pueden pactar intereses, ¿no? El Código Civil dice serán válidos los que pacten, ¿no? Deudor y acreedor. Pero esto no es así, porque la jurisprudencia
llega a la conclusión de que los intereses no pueden violar la barrera del artículo 953 del Código Civil, que es los actos jurídicos no pueden tener objeto contrario a la moral y las buenas costumbres. Y los intereses, cuando son demasiado elevados, se transforman en usurarios y el juez los rebaja, ¿no? Los puede rebajar. Claro, esto depende de los tribunales, unos dicen que es el 20, entre compensatorios y punitorios, otros el 30, en fin. Pero respecto de las expensas, el criterio de los jueces es de una mayor benevolencia, ¿no? Porque se admite intereses más altos que los comunes. Lógico, tendrán que estar previstos en el reglamento de copropiedad, pero se considera que el interés puede tolerarse un mayor porcentaje. Así, por ejemplo, es muy común 36% anual y se ha llegado a admitir 45%, un tribunal de Rosario, 45% anual, ¿no?, de intereses para estos créditos. Depende del tribunal, pero se considera que acá no hay usura, porque no puede haber, acá no hay explotación del débil por el fuerte, porque, o sea, del prestamista respecto del prestatario. ¿Por qué? Porque acá son todos los copropietarios potenciales deudores de esos intereses. Y por último, nada más digo que el crédito por expensas es indispensable, bueno, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, por lo siguiente, es indispensable para la vida del consorcio. No puede estar, porque yo lo dije siempre en las clases, lo digo siempre, es como el alimento. Es el alimento del consorcio, el alimento del sistema. Si no hay expensas, el sistema se muere. Como una persona no tiene alimento, se muere. Entonces, casi como que tendrían carácter alimentario. Y es por eso, no llamándolos alimentos, pero con este razonamiento, la jurisprudencia, cada vez que en nuestro país las leyes de emergencia, bueno, emergencia siempre existe, así que no sé qué. Bueno, la emergencia, cuando las leyes de emergencia suspenden las ejecuciones de los inmuebles, de la vivienda, eso, los jueces siempre han resuelto, sí, pero esta suspensión no se aplica a las ejecuciones por expensas, justamente porque si no, el sistema muere y en definitiva el deudor va a resultar perjudicado porque va a ser arrojado de su vivienda igual. Se va a venir todo abajo y ya no va a poder funcionar el sistema de propiedad horizontal. Bueno, muchas gracias.